Queremos alabar y bendecir tu nombre porque tú eres bueno y porque tú eres misericordioso, porque tú eres grande y porque tu presencia, Señor, está con nosotros. Que esta palabra que de alguna manera se va a expresar pueda, Señor, llenar el corazón de tu iglesia. Ocupa este siervo tuyo, Señor, para que lo que has dispuesto en su alimentación espiritual sea de bendición para las vidas de cada uno de ellos y también para la vida de este tu siervo, Señor. Te lo pido en el nombre de Jesús. Amén y amén. Dale que ocupe su lugar y vamos a estar viendo la carta del apóstol Pablo a los Gálatas en el capítulo número 1. No quiero que levante su mano, pero quiero que piense lo que le voy a decir. ¿A cuántos les gusta estar escuchando mensajes de la palabra de Dios, ¿verdad? Mensajes de la palabra de Dios en la aplicación o en la red de YouTube. ¿A cuántos les gusta escuchar? Y les gusta escuchar ahí nada más por el título. Hay personas que les gusta escuchar de diferentes personas, pero mi pregunta es a usted o a mí que nos gusta escuchar mensajes de diferentes personas, de diferentes predicadores, diciendo usted si están en una doctrina correcta o no. Hay cosas, el polvo es muy sutil. Y el polvo, aunque lo mantengamos cerradas nuestras ventanas y las puertas, no sé cómo es el polvo, pero entra. Y así a veces no nos damos cuenta, pero las doctrinas falsas llegan a perturbar la verdad de lo que la palabra de Dios nos enseña. Entonces, si usted es muy asiduo a escuchar mensajes de cualquier gente sin discernir, me agradaría que entonces ahora escuche los mensajes entendiendo y comprendiendo si es algo correcto o no. Si por alguna circunstancia usted escucha algún mensaje y hay algo que no le suena o algo que no le parece correcto, acérquese, pregunte para poderle enseñar, ¿verdad? Entonces, creo que esto es algo muy claro. ¿Por qué digo esto? Porque una forma de oponerse a la verdad de un mensaje es negar la autoridad de quien lo comunica. Voy a volver a repetir esta parte. Una forma de oponerse a la verdad de un mensaje es negar la autoridad de la persona que lo comunica. Las iglesias de Galacia, porque no era la iglesia de Gálatas, sino son varias iglesias que estaban en Galacia. Las iglesias de Galacia habían recibido del apóstol Pablo el verdadero evangelio, escúchenme, de la gracia, y lo habían creído, hasta que algunos falsos profetas entraron después de que se fue Pablo. Porque Pablo, recuerden que es un apóstol, y ahorita lo vamos a ver. Pablo fue levantando iglesias, que también ahorita les voy a decir. Pero levantaba iglesias, veía a personas seguramente dirigido por el Espíritu de Dios, en las cuales decía: yo no tengo que ir, pero tú quédate al frente. Pero el problema no es a veces la persona que está al frente, sino los oyentes, a quién le abren sus oídos. Ahora, ¿quiénes eran estas personas? Eran personas que se conocían como judaizantes. Y estos judaizantes habían convencido a algunos miembros de las iglesias que Pablo era un apóstol no nombrado por Dios, sino nombrado por sí mismo. Es que Pablo no está autorizado, decían los judaizantes,
Pablo lo único que quiere es proyectarse él mismo. Ahora, ¿cómo hacer una defensa con autoridad sin dañar? ¿Cómo hacer una defensa de mostrarle a la gente que no fui yo el que me puse, sino fue Dios el que me puso? Yo he dicho algo muy importante. El pastorado no se estudia para ser pastor. El pastorado es un llamado de Dios. Es una manera de decir a Dios una selección de parte de Dios. Así como un día dijo, apartarme a Bernabé de Saúl. Esa es la parte del pastorado. Ahora, hoy cualquiera se llama apóstol, pero ¿qué muestras, qué fruto se puede ver en ellos para que verdaderamente lo digan en un apóstol? La ocasión que tuve en el mes de abril de estar en Guadalajara para despedir al hermano Gabriel Ortiz, o mejor dicho, predicar o compartir algo dentro del funeral del hermano Gabriel Ortiz, me hicieron favor de entregarme algo que él escribió acerca de su biografía. Y recuerdo que en esa ocasión le dije a la gente, a algunas personas que aquí conocen al hermano Gabriel Ortiz o conocieron al hermano Gabriel Ortiz, yo les dije, el hermano nunca quiso llamarse apóstol, pero verdaderamente era un apóstol. Era un apóstol porque en Guadalajara abrió más de 4 congregaciones. Era un apóstol porque salió a predicar en varias partes, no solamente de nuestro país, sino en varias partes del mundo, llevó la palabra. Era un apóstol porque por lo menos fuimos testigos, mi esposa y yo, de escuchar testimonios de más de 2 o 3 personas que ya estando muertas, Dios les regresó la vida. Y que estando ya en una situación donde los doctores no daban nada, el hermano, seguramente dirigido por el Espíritu Santo, oró por ellos, y aún los mismos doctores que nunca quieren reconocer los milagros no podían decir otra cosa más que esto es un milagro de Dios. Y así podría decirle. Sin embargo, él nunca quiso llamarse apóstol. Nunca dejó correr su nombre por las asambleas de Dios como el apóstol Gabriel Ortiz, que le hubiera quedado muy bien. Pero hay personas que solamente piensan que el apostolado es para poder recibir buenos diezmos, tener buenas ofrendas, pero no dar fruto de lo que es un verdadero apóstol. Por eso, qué difícil es. Yo podría poner una vez más en pie a todos los líderes, les diría, les diría, pónganse en pie, y si están en contra tuya, ¿cómo puedes defender que es Dios el que te puso? ¿Cómo podrías defender, Jairi, que es Dios quien te puso para la dirección ahora de los jóvenes? ¿Cómo podrías defender, en este caso, Jaciel, que de alguna manera Dios te puso como director? ¿Cómo lo podrías defender? ¿Cómo podríamos hacerle? La forma más fácil es dando fruto. Dando fruto. El capítulo 1, versículo 1 dice así: Pablo, apóstol, entre paréntesis está, no de hombres, ni por hombre, sino por Jesucristo y por Dios el Padre, que lo resucitó de los muertos. Ahora, ¿qué es un apóstol? Un apóstol no es una palabra eclesiástica de cristianos, ¿no? Un apóstol es una palabra griega, ¿verdad? Apóstolos, que de alguna manera cumple un mensaje como este, el que es enviado a una misión. Entonces, cualquier persona fuera de la iglesia, un rey, alguna autoridad, nombraba a alguien comisionándolo a que llevara o que realizara una misión, y entonces él era un apóstol, porque iba a llevar
un mensaje de Dios. Entonces, o un mensaje de cualquier persona. Cuando nosotros observamos los apóstoles, y vemos a los 12, ¿verdad? Que después Judas ya no está porque se quita la vida. Y vemos a Matías, que es el que ocupa el lugar de Judas. Personas que estuvieron en todo el ministerio de Jesús. Era muy importante esto. Usted lo ve en el libro de Hechos, donde dicen, es importante que al que va a venir a ocupar el lugar de Judas sea una persona que ha estado en todo el ministerio de Jesús. Y yo no entendía el por qué. Hasta ahorita lo estoy entendiendo, porque no solamente los 12, quitamos a Judas, ponemos a Matías, sino también Pablo. Y si usted se da cuenta, también a Bernabé lo llaman apóstol, a Silas lo llaman apóstol. O sea, hay otras personas que también son apóstoles. ¿Por qué? Porque van a llevar un mensaje, y en este caso el mensaje de las verdades o de la verdad o de la doctrina del Señor. ¿Qué dijo Jesucristo? Por tanto, id a hacer discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Ahora, estas personas, los 12, juntamente con Pablo, eran mensajeros especiales, eran mensajeros aprobados por el Señor Jesucristo. Por eso pasó con ellos un tiempo para enseñarles, para adoctrinarlos, para decirles cuáles eran las verdades que tenían que enseñar. Por eso dice que nosotros tenemos que aprender lo que el Señor dejó a través de ellos. Entonces, la misión clara, por eso era importante que desde el inicio del ministerio de Jesucristo hasta su resurrección pudieran haber sido testigos. ¿Por qué? Porque tenían que entender las palabras del Señor. ¿Por qué entra Pablo? Y dice, y como un abortivo. ¿Por qué? Porque el Señor le reveló a Pablo todo su ministerio. Y eso es algo que yo creo que no ha vuelto a suceder. Pero Pablo, entonces Saulo, en ese tiempo, tiene que regresar, ¿verdad? Porque se puso a disputar contra los griegos. Y el Evangelio no es para disputar, el Evangelio no es para discutir, el Evangelio es para que se practique, para enseñarlo y para practicarlo. Entonces, ellos tenían que ser testigos. Ahora, Pablo declara algo que los otros evangelios no declaran, pero que lo dice él, como dijo el Señor Jesucristo: más bienaventurado es dar que recibir. Eso usted no lo lee ni en Mateo, ni en Marcos, ni en Lucas, ni en Juan, pero seguramente en un momento del ministerio de Jesús, por alguna circunstancia, Jesús lo expresa y Pablo lo tiene bien presente. Entonces, es algo que tiene que comunicar la verdad. Ahora, mire usted lo que dice Romanos 1:1. Dice así: Pablo, siervo de Jesucristo, llamado a ser ¿qué? Apóstol. Déjeme decirle que la primera carta de Corintios es la carta que se escribe, o la primera carta que se escribe antes que los evangelios. Antes que cualquier otra epístola, es la carta a los Corintios. Entonces, cuando Pablo está escribiendo esta carta, está diciendo que ha sido llamado a ser apóstol, apartado para el evangelio de Dios, es decir, para llevar las buenas nuevas de Dios. Para eso fue apartado. Vean lo que dice Hechos 1:2. Hasta el día en que fue recibido arriba, después de haber dado ¿qué? Mandamientos por el Espíritu Santo. ¿A quiénes? A los apóstoles que había escogido. Es decir, no los mandó, no les dijo, bueno, ya ustedes ya estuvieron conmigo, ahora sí vayan a predicar. Todavía después de su resurrección estuvo con ellos 40 días. Y esos 40 días ya no fue a la multitud. Esos 40 días estuvo con sus apóstoles, dándole mandamientos por medio del Espíritu Santo, para que cuando ya no estuviera él, ellos predicaran las verdades que están escritas aquí en la palabra y que Jesucristo dijo.
Es muy importante que nosotros podamos observar esta parte. Pablo, entonces, inicia así la primera carta de Gálatas, apóstol. ¿Por qué? Porque lo quería descalificar. Pero dice, entonces, no de hombres, ni por hombres, sino por Jesucristo. ¿Qué quiso decir Pablo? Bueno, Pablo, para defender su apostolado de los falsos maestros, enfatizó que Cristo mismo lo había nombrado apóstol antes de que Saulo se reuniera con los demás apóstoles. Miren, yo creo que lo vamos a entender leyendo Hechos 9:6 y luego nos vamos a brincar al 15. Dice Hechos 9:6. Él, refiriéndose a Saulo, temblando y temeroso, dijo: Señor, ¿qué quieres que yo haga? Y el Señor le dijo: levántate y entra en la ciudad y se te dirá lo que debes hacer. ¿Cuántos podríamos llegar a Jesús de esta manera que lo hizo Saulo? ¿Cuántos hemos llegado a Jesús en nuestra conversión o en el momento en que hemos tenido un encuentro con Él? ¿Cuántos hemos llegado con esta pregunta: Señor, ¿qué quieres que yo haga? La mayoría queremos que Él haga por nosotros. Hace un momento en la oración yo le decía a Dios: Señor, no está mal que pidamos, pero a veces estamos más acostumbrados a pedir que escuchar. Es más fácil que de nuestra boca pueda salir el dame, el quiero, el necesito, el haz esto, etcétera, que Señor, ¿qué me quieres hablar hoy? Por el momento que nos llevó Cintia en la oración. Y esta para mí es una cosa muy importante. Si usted no lo ha hecho, si yo no lo he hecho, me gustaría que hoy pudiéramos llegar a Dios y decirle: Señor, ¿qué quieres que yo haga? Amén. Porque el ¿qué quieres que yo haga? Es: estoy renunciando a mí para escucharte a ti. Estoy renunciando a lo que yo creo que sé hacer. Hay gente que a veces piensa que sabe hacer alguna cosa y se molesta, se enoja porque no se le pone el hombre. Pero ¿por qué no le preguntas a Dios: Señor, ¿qué quieres que yo haga? A lo mejor yo creo que canto bien, pero ya al escucharme desentono. Entonces, aunque yo quisiera estar de grupo de apoyo, aunque yo quisiera estar con el grupo LC, aunque yo quisiera estar con el grupo Manantiales, pues no, yo quiero ser, pero a lo mejor dice Dios: no, yo quiero que tú laves los baños. Señor, pero es que eso es denigrante. Quiero que tú laves los baños. Ese es tu pensamiento, pero no el de Dios. Pero cuando tú le preguntas a Dios: ¿qué quieres que yo haga?, estoy seguro que Él va a hacer. Ahora miren, nos vamos a saltar hasta el 15. Usted puede leer toda la historia, pero dice: el Señor le dijo, refiriéndose a Ananías: ve, porque instrumento escogido es este para llevar mi nombre en presencia de los gentiles. O sea, Él va a llevar una misión. Él va a ser un apóstol. Él va a llevar, ¿verdad?, mi nombre en presencia de los gentiles. ¿Y de quién más? De reyes y también de los hijos de Israel. Ahí está la misión, ahí está el apostolado, ahí está el llamado. Yo me puedo quejar, usted se puede quejar, usted puede decir: yo lo puedo hacer mejor que él lo puede hacer mejor que usted, y todos lo podemos hacer mejor que los que están acá, porque desde allá se ven mejor los toros. No, si yo fuera el pastor yo haría esto. No, si yo fuera el director de alabanza yo haría esto. Si yo fuera el director del grupo A yo haría esto. Si yo fuera la directora de Dunamis yo haría esto. Y si yo fuera, no, yo haría esto. Desde allá se ven muy bien los toros. Pero métase aquí. Amén. Póngase aquí. Escuché el testimonio de una persona cercana que cada vez que tenía la oportunidad de hablar con él decía: yo creo que merezco yo un lugar para poder enseñarle a la gente, porque creo que esto es muy fácil, decía él. Creo que esto es muy fácil y el pastor no ha puesto su mirada en mi persona, y yo creo que soy capaz de hacer las cosas. Por alguna circunstancia el pastor le dijo: bueno, mira, ¿por qué no te haces caso del grupo de los matrimonios jóvenes? A las pocas semanas renunció.
Y dijo, no, esto no es para mí. Porque estar cargando con los problemas del hermano, de la hermana, ya viene, yo tengo este problema, no, yo no estoy hecho para eso. Mejor, ¿sabe qué, pastor? Aquí está. Ah, qué bonito es hablar cuando estamos allá, pero cuando está usted aquí. Cuando hay que sortear situaciones con personas que no comparten nuestra visión, que no están de acuerdo, que hablan a nuestras espaldas, cuántas cosas, ¿verdad? Que no tienen una comunión, que no están en un mismo sentir. Eso es muy fácil hablarlo desde allá, pero venga, pongas estos zapatos, son del 7, pongas estos zapatos, y entonces usted se va a dar cuenta de lo fácil que es, de lo divertido que es, de lo sencillo que es. Le digo una cosa, no es fácil. Así es. Y a veces le digo a Dios, ¿por qué a mí? Porque, hermano, para estar aquí hay que tener mucha autoridad. Amén. ¿Qué pensaría usted? Voy a ocupar a mi familia lo voy a ocupar. Voy a pedir a Betsy que se ponga en pie, a Jaime que se ponga en pie, y a Peloncito que se ponga en pie, así literalmente. ¿Qué tema le podría tocar a usted? Si me tocara a mí predicar, enseñar, dirigir, ¿cómo podría yo tener la autoridad para decir, hermano, no deje a sus hijos en su casa, que sus hijos vengan, que sus hijos apoyen, si estas dos criaturas no están? ¿Qué autoridad tengo yo para decirle, hermano, que su esposa se someta, se sujete a usted? Hermano, que su esposa sea una ayuda idónea, si me falta el respeto. Si ahorita pasa ella y me arrebata el micrófono y dice, bueno, hoy no va a predicar el pastor, voy a predicar yo porque Dios me reveló el nombre. ¿Qué autoridad tengo? ¿Qué autoridad tendría yo sobre ellos si yo llegara aquí y usted me preguntara, hermano y la hermana Betsy, híjole, hermano, está malita, está enferma? Y Jones también se quedó a cuidarla, porque no hay quien la cuide. Y Jaime, bueno, entre los dos, porque una que le quise y el otro que la mueva y y todo. Y de repente nos vamos en la tarde y nos vemos ahí en la que está aquí cerca, Plaza Las Américas, y ve a la hermana Betsy enferma, y ve al hermano, a la hermana Jaime, y ve a Jones, y la verdad no estaban enfermos, simple y sencillamente no quisieron venir. ¿Cómo le predico yo a usted con autoridad en su lugar? ¿Cómo le predico? ¿Cómo le vas a predicar a la gente? ¿Cómo le vas a predicar a la gente? ¿Cómo le vas a predicar a la gente? ¿Cómo le va a predicar a la gente? ¿Dónde está Armandito? Se me perdió Armando. ¿Cómo le predicas a la gente? Jimmy, ¿cómo le predicas a la gente? ¿Cómo vas a adoctrinar? ¿Cómo le vas a decir a los músicos? ¿Cómo le vas a decir a manantiales? ¿Cómo le vas a decir a esa gente que estás ministrando? ¿Cómo le vas a decir, haz esto, si tú no lo puedes poner en práctica? ¿Qué autoridad tienes? ¿Qué autoridad tengo? ¿Qué autoridad vamos a tener? Pero el apóstol Pablo tenía autoridad. Ahora, no que el apóstol Pablo le hiciera así el matrimonio, no. Algunos creen que él era casado, pero que enviudó. No hay algo certero. Pero el apóstol Pablo dijo, ojalá fueran y se quedaran como yo, así, célibes, porque yo no tengo problema. Puedo salir, puedo viajar, puedo ir, puedo levantar congregaciones y no tengo problema. No hay niño que me chille, no hay mujer que me mande. Pero déjame decirle algo, los otros apóstoles, Pedro, usted puede ver en la escritura que dice Pedro que también llevaba a su esposa juntamente con él cuando en algunas ocasiones lo invitaban a ministrar. Son situaciones que usted y yo tenemos que aprender. ¿Por qué? Porque hay ocasiones donde yo no soy un pastor que esté saliendo a predicar aquí en Estados Unidos, yo no voy a Canadá, yo no me toca a Australia, no. Bueno, ni aquí en el distrito salgo a predicar mucho.
Y si salgo a predicar, pues se caen a cargo ellos. Pero si tuviera que viajar durante días, durante semanas, si fuera de los predicadores que tendría que llegar y decir, ya llegué a viajar, ya me voy a viajar, ¿verdad? Hablarle por teléfono, oye, llego en el vuelo tal, llego a tal hora, prepárame maleta, porque nada más llego, la tomo y ya, y que Dios los bendiga. Dios los bendiga, Dios los bendiga, Dios los bendiga. Y yo no me los llevara en el viaje. No sé si ella soportaría. No sé si mis hijos soportarían. No sé si su esposa o su esposo soportaría eso. Por eso tenemos que aprender, hermano, que lo que estamos haciendo lo tenemos que hacer no solamente para la gloria de Dios, sino entendiendo lo que Dios quiere que hagamos. Versículo número 2 de Gálatas dice así: y todos los hermanos que están conmigo, ¿verdad? Entonces es muy importante. Perdónenme, me salté esta parte del versículo 1, perdón, regresamos. No de hombre ni por hombre, sino por Jesucristo y por Dios el Padre, que lo resucitó de los muertos. Ahora, esto es muy importante porque yo le decía, Pablo agregó este hecho importante para mostrar que Cristo mismo, el resucitado, el que había ascendido, fue el que lo había comisionado para la obra a la cual lo había llamado. O sea, está hablando y está haciendo una defensa. Soy apóstol y tan soy apóstol que yo no me nombré. El que me nombró está ahí. ¿Sabes por qué está ahí? Porque él habla. Porque él murió, pero resucitó. Pero está a la diestra del Padre. Y ya estando a la diestra del Padre, le dijo a Ananías: ve a ungirme a este, porque es un instrumento para que lleve mi nombre a los reyes, para que lleve mi nombre a los hijos de Israel. Ven y lleva. Entonces, esa parte es importante. Gracias, muy amables. Esa parte es muy importante. Ahora sí, versículo 2 dice: y todos los hermanos que están conmigo a las iglesias de Galacia, es decir, no solamente él, hay otras personas alrededor de él, y le va a escribir a las iglesias de Galacia. ¿Quiénes eran estas iglesias de Galacia? Bueno, usted las puede encontrar en el libro de los Hechos, en el primer viaje misionero de Pablo, cuando usted lee sobre Antioquía de Pisidia, Iconio, Listra y Derbe, que fueron las congregaciones en el primer viaje donde Pablo predica la palabra. Todos estos lugares abarcan la ciudad de Galacia, y al abarcar la ciudad de Galacia, entonces a ellos va dirigida esta parte. Versículo 3: gracia y paz sean a vosotros de Dios el Padre y de nuestro Señor Jesucristo. Qué hermoso es cuando alguien ocupa la ironía. ¿Sabe lo que es la ironía, verdad? Y fíjese que esto es algo parecido. Porque ¿cuál era la doctrina que predicaban los judaizantes? Algo que yo tuve que entender y hasta apenas ahora lo comprendí, es que la ley moral, hablando de los mandamientos, Antiguo Testamento, la ley moral sigue vigente. ¿Estás de acuerdo conmigo? Pero no la ley ceremonial. ¿Encuentra una diferencia en eso? La ley moral está vigente, la ley ceremonial no. Entonces hay leyes ceremoniales, ¿verdad?, que están aquí en la Escritura, que el pueblo judío, pues por ser el pueblo de Dios y porque a él se le dictó, tiene que hacerla, pero no nosotros los gentiles. Nosotros tenemos que vivir bajo la ley moral que también está ahí escrita. No sé si ahí nos puede ayudar mucho esto que le estoy diciendo. ¿Por qué comento? Porque, ¿qué decían los judaizantes? Los judaizantes eran personas que decían, tu salvación está completa si no sigues los ritos antiguos. ¿Cómo? ¿Tienes que circuncidarte? No, la circuncisión es una ley ceremonial, porque no fue para todo el mundo, solamente fue para ¿quién? Para el pueblo de Israel, haciendo un pacto. ¿Dios con quién lo hizo? Con Abraham.
y por todas tus generaciones, pero es una ley ceremonial. Entonces, tú no puedes ser salvo si no eres circuncidado. Tú que no eres judío y no te has circuncidado, entonces todavía estás en pecado. Yo quiero respetar, porque hay mucha gente que le gusta judaizar en este tiempo y que quiere vivir bajo los lineamientos de los judíos. Yo los respeto. Hay personas que se expresan de Dios no como Dios, sino como Elohim. Y a veces piensan que por decir Elohim están en un nivel superior que cualquiera de los que estamos aquí. Pero viven una vida que diría, mejor llámale Dios y viven como Dios quiere. No sé si me estoy explicando en esa ironía que estoy ocupando. Entonces, cuando Pablo escribe gracia y paz, les está diciendo a los judaizantes, no puede ser como ustedes enseñan. No puede ser por medio de méritos humanos. No puedes tú obtener la salvación por tus propios esfuerzos. Ya lo vimos en la doctrina de la salvación. No podemos obtenerlo por nuestros propios esfuerzos. Solamente es por el poder de Dios. Amén. La justificación viene por Él. Y la regeneración también viene por Él, aunque yo deseo portarme bien. La regeneración, ¿por qué viene? Por Él. Y la santificación es parte de Él, pero también es disposición mía. ¿Está de acuerdo conmigo? Entonces, ¿por qué? Porque ya me santificó, pero ahora falta que yo también diga no a esto. Ahora, eso es muy importante, porque la gracia, o sea, si no hay salvación por gracia, le pregunto, ¿cómo puede haber paz? El que no está bien con Dios, ¿cómo puede haber paz? Estoy el viernes estudiando la palabra, suena el teléfono y como no tengo registrado el número, colgué. Porque los números que no están registrados casi son puros spam de diferentes compañías que quieren ofrecerme esto, lo que ya que colgué. No pasó un minuto y me vuelve a sonar otra vez el teléfono, contesto y era una persona, una amiga que tuve en Betania hace muchísimos años cuando era soltero, y me dice, oye, quiero que ores por mí. Le escuché mal, y me dijo, estoy pasando una situación muy difícil, no quiero hablar mucho, pero solamente quiero que ores por mí y que me escuches. Está bien, mira, tranquila, estaba muy agitada, dije, tranquila, no te preocupes. No quiero ser impropio preguntándote qué fue. Abrió su corazón. Uno de sus hijos se suicidó. Y yo creo que es una de las cosas muy tremendas. No sé qué hacer. Le dije, bueno, lo primero que tienes que hacer es volverte a Dios. Es que quiero entender cuál es el propósito de Dios para mi vida. Búscalo. Pero yo creo que el gran propósito de Dios para tu vida es que los otros dos hijos que te restan no dejes que se pierdan. Amén. Es que me arrepiento de no haberlos traído. Me arrepiento de no haberlos enseñado. Me arrepiento de no haberlos llevado al camino de Dios. De haberles dado libertad. De haber hecho de su vida lo que quisieran. Me arrepiento hoy. Dije, bueno, pues yo creo que Dios te quiere enseñar y nos quiere enseñar que no podemos descuidar nuestra vida. En el campamento les regalaba un testimonio y les decía que cuando cumplí 18 años, veníamos para acá, para Betel, venía con mi papá, tomó y me dijo, hoy cumples 18 años. Y por lo que la sociedad marca hoy, entras a la mayoría de edad. Quiero agradecerte todas las veces que te levanté y que viniste a la casa de Dios sin problema. Pero a partir de hoy,
Si tú ya no quieres ir, nada más dime con toda confianza: papá, sabes que hoy no quiero ir, y yo te voy a respetar. Te voy a respetar porque ya estás en la mayoría de edad. Y recuerdo las palabras que Dios me permitió decirle: durante 17 años me llevaste tú, pero hoy voy porque Dios ha hecho algo en mi vida. Gracias a Dios. Pero platicó mi hijo conmigo y dijo: qué bueno que tú no dijiste eso para mí. Qué bueno que no repetiste la historia. Yo sabía que si me hubieras dicho eso, a lo mejor yo sí te hubiera tomado la palabra por la condición en la que estaba. Pero te agradezco que no hayas tomado esa misma cultura de mi abuelo, o esa misma disposición, porque yo sabía que como estuviera donde estuviera, yo tenía que estar aquí. Y a los pocos meses, dijo él, Dios transformó mi vida. Gracias a Dios. ¿Qué quiero decirle con esto? Hermano, no descuidamos. Amén. No nos descuidamos. Amén. Porque la gracia de Dios es grande. Sí, sí es grande. La misericordia de Dios es hermosa. Sí hay misericordia. Pero digo una cosa: la gente puede sentir que está viviendo bien, pero no tiene paz. Porque no ha experimentado la gracia. Y cuando Pablo le está diciendo a los Gálatas, gracia y paz, está diciendo, no se puede experimentar nada más por los buenos deseos que tienes tú. Ya no voy a fumar, ya no voy a tomar, ya no voy a decir groserías, ya no voy a mentir, ya no voy a robar, ya no voy a hacer, ya no. Es un buen deseo, pero ahí no se encuentra. No por tus propios esfuerzos, es por la gracia de Dios. Y cuando la gracia de Dios se extiende, hermano, ¿por qué cree que estoy aquí? Hermano, ¿por qué está usted aquí? Gracias a Dios. No por la gracia de Dios. Y le pregunto, ¿no vivimos en paz? Amén. ¿No es una paz que embarga nuestra vida? A mí me encanta ver, y yo se los he dicho muchas veces, no sé cómo vivan sus hijos, no sé si ustedes den la oportunidad de ir a antros, no sé si ustedes den la oportunidad de llegar en la madrugada, no sé cómo ustedes lo hagan, no lo entiendo, pero yo soy feliz cuando puedo ver a mis hijos ahí en la casa, cuando hacen una reunión con sus primos, cuando hacen relajo, cuando gritan, cuando se ríen estridentemente. En lugar de molestarme, le digo a Dios, gracias. Amén. Están aquí. Amén. Están aquí. Me siento contento. Qué bueno que usted también, que tiene jóvenes, pueda decir, gracias Señor, porque no tengo que irlos a buscar a las 3 de la mañana a ver en qué cantina están. Amén. A ver de qué ángulo los encuentro. Gracias porque no tienen que hablarme la policía para decirme, fulano de taxi, reconoce a Perengano, sí, ¿qué es usted? Es mi hijo. Ah, venga por acá porque lo tenemos detenido, hijo. Ayúdanos, Señor. Le pregunto, ¿habrá paz para ellos? ¿Habrá paz para usted? Gracia y paz. Amén. Hermano, este es el verdadero mensaje de Dios. Aunque otros lo quieran distorsionar, este es el verdadero mensaje. Amén. Y también dice, conforme a la voluntad de nuestro Dios y Padre. El sacrificio de Cristo para salvación fue el plan y la consumación perfecta de Dios para su gloria. O sea, no fue el propósito tuyo, no fue el propósito mío, fue el propósito de Él. Por eso dice el versículo 5, a quien sea la gloria por los siglos de los siglos. Amén. Amén. Yo le doy la gloria a Dios. Amén. Por lo que Él ha hecho en mí. Amén. Y usted debe dar la gloria a Dios por lo que ha hecho en usted, hermano. Que Dios nos permita mantenernos ahí. Van a venir las burlas. Las burlas llegan. Los menosprecios llegan. Pero ¿sabe una cosa? Esto es pasajero. Aleluya. Cuando tenemos la salvación, es vida eterna. Amén. Porque no sabemos en qué momento. No sabemos en qué momento Dios pueda traer nuestra vida. Yo quiero hacer una pregunta más. ¿Hay otro evangelio mejor que el que predicamos? ¿Hay otro evangelio mejor que el que nos enseña la palabra?
a otro evangelio, otras buenas nuevas, que no pueda decir, no, pues fíjense que los Hare Krishnas, no, fíjense que las filosofías de Buda o de Confucio, etcétera, 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 es así, creo que son mejores que lo que está aquí. ¿Habrá alguien? No. Todos los que estamos adoctrinados por la palabra, creo que podemos decir, no hay otro evangelio mejor. Amén. No hay mejores nuevas Amén. que tener un Cristo que murió Amén. por usted y por mí, Aleluya. que está resucitado Amén. y que hoy está sentado Gloria al Señor. a la diestra del Padre. Y sin embargo, mire cómo dice el versículo 6. Léalo usted, por favor. Ahorita que lo pongan, Gálatas 1:6. Ahí está, léalo usted, ¿cómo dice? Estoy maravillado. Estoy maravillado. ¿Se puede usted imaginar como padre tener la oportunidad de aconsejar a su hijo, de sentarse con su hijo, con su hija, decirle, hija, ten cuidado de esto, hijo, ten cuidado del otro, hijo, ten cuidado, y que nada más de buenas a primeras hagan todo lo contrario a lo que les dijimos? Que hayamos invertido tiempo, que hayamos invertido, mira, ven, vamos a apagar la televisión, siéntate, te quiero hablar de esto. Mira, la manera en que te tienes que comportar en la escuela es esta. Vas a encontrar ahorita este tipo de situaciones. Quizá te encuentres con niños que besan a otros niños y con niñas que besan a otras niñas, pero mi hijo, eso no le agrada a Dios, etcétera. Usted lo empieza a adoctrinar, empieza a hablar, empieza a decir, y que de buenas a primeras llegue su amiguito que tiene influencia sobre él, y usted se entere y lo manda a traer la directora y le diga, venga, ¿sabe qué? Tenemos que expulsar a su hijo porque hizo esto. Y usted dice, pero ¿cómo puede ser posible? ¿No me senté contigo? ¿No platiqué contigo? ¡Wow! Eso va a ser tremendo. Bueno, ese es el sentir. Ese es el sentir del apóstol Pablo a los Gálatas. Estoy maravillado que tan pronto. Y esa palabra que tan pronto es con tanta facilidad o con tal rapidez. En algunas ocasiones se podría conjuntar las dos, con tanta facilidad y con tal rapidez. O sea, a mí me llevó tantos años de cuidarte para que venga uno inmediatamente le hagas caso. Todo el tiempo que pasé con ustedes, todo el tiempo que les he adoctrinado quién es Jesucristo, cómo murió, cómo resucitó, todo lo que les he dicho para que le hagan caso a unos judaizantes, para que le hagan caso a otras doctrinas que no te van a edificar. Y entonces, ¿por qué a esas cosas malas sí les creemos? ¿Por qué? ¿Por qué nos enseñan? Nos dicen, es que tú úntale la sangre de Cristo a tus hijos antes de que salgan, para que no les pase nada. Ah, eso sí lo cree usted. Señor, cúbrelos con tu sangre preciosa. Soy bonito, pero no es bíblico. Porque la sangre de Jesucristo, dice, es la que los limpia. Para eso es la sangre de Jesucristo. Pero cuando usted vio la salutación de Pedro, de Pablo, de Juan, diciéndole, Señor, y a toda tu iglesia cúbrelas con tu preciosa sangre. Son ideas que se oyen bien, que lo sacan del texto bíblico, que dicen, a ver, ¿por qué cuando Job, cuando la historia de Job, por qué Satanás dijo, lo tienes cercado? ¿Sabe cuál era esa cerca? La sangre de Jesús, la sangre. ¿Por qué era la sangre? Ah, porque todos los días mataba animales para hacer sacrificio. Entonces esa sangre los cubría. Y entonces el día que vino la destrucción, Job no oró. Y entonces el día que vino la destrucción, Job no sacrificó. No. Pero se oye bonito, pero porque eso sí lo cree. ¿Y por qué lo que dice la palabra de Dios no lo creemos? Que tan pronto, con tanta facilidad, le hagas caso a otras doctrinas que a lo que yo les he enseñado.
Y luego dice: estoy maravillado que tan pronto os hayáis alejado. Y esta palabra alejar habla de desertar. Pablo está ocupando una palabra de la milicia. En varias de sus cartas Pablo ocupa frases de milicia. ¿Por qué? Porque sabían lo que era la milicia. Tenían un entendimiento claro de lo que era la milicia por los soldados romanos. Pero ¿sabe cualquiera que desertaba? ¿Sabe qué le pasaba? Lo mataban. O sea que en aquel entonces desertar de la milicia es como hoy cuando dicen: si sales del narcotráfico, la única manera en que puedes salir es con los pies por delante. Si alguien desertaba, porque para ser soldado hay que pensarla, porque para ser soldado no es cualquier cosa. Es que me gusta el color, me gusta el azul, que ahora hay un poquito azul con negro, o el verde con negro, se ve muy bien para camuflajearnos. Me gustaría por esto o por lo otro, porque no son fáciles las pruebas. Por eso dice: el que se va a comprometer es porque nunca va a desertar, porque si desertas, te matamos. Esa era la idea de aquel entonces. Entonces, imagínese usted lo que le está diciendo Pablo: ¿por qué han desertado? ¿Por qué han abandonado la verdad? ¿Por qué han abandonado la gracia de Cristo? ¿Por qué han hecho caso más a los rudimentos de lo que se puede hacer? ¿Por qué? La forma en que está escrito este verbo en griego da a entender que los creyentes de Galacia abandonaron la gracia por voluntad propia a fin de dedicarse al legalismo enseñado por los falsos maestros. No, es que yo creo que es mejor sacrificar. Yo prefiero mejor seguir trayendo mis corderos para levantar un sacrificio. Ya no es necesario. El sacrificio que es Cristo ya fue sacrificado por nosotros. No, pero yo creo que la salvación no está completa. ¿Dónde estamos? ¿Dónde nos encontramos? Porque queremos añadirle a la gracia del Señor, porque queremos añadirle todavía más. Es que si te cortas el cabello, es que el hombre si tiene el cabello largo, es que si la mujer usa pantalones, si la mujer se pinta, si trae collares, si el pastor no usa corbata. Entonces agregarle, eso es legalismo a la gracia. En mis tiempos, la mujer que llevaba con pantalones era mal vista y la suspendían 3 meses. Pero la hermana que llevaba con la falda larga era muy chismosa y nunca la suspendieron. Perdónanos. Cuidado, y alguna mujer se pinta el cabello, está suspendido. Pero hay personas que mantenían su color bonito, blanco, ya canoso, muy hermoso, y sin embargo eran adúlteros. ¿Por qué no lo suspendieron? Porque nos gusta el legalismo. Pero Dios no quiere legalismo. Gracias a Dios. Póngase en pie, por favor. Termino, así que están ustedes en pie. Este versículo: estoy maravillado de que tan pronto os hayáis alejado del que os llamó. Déjame decirle algo: el que te llamó una vez y para siempre. Una vez y para siempre. ¿Qué le dijo a Mateo? Follow me. Sígueme. Sígueme. ¿Y qué hizo Mateo? Al instante dejó. ¿Qué le dijo a Pedro, a Juan, a Jacobo, a Andrés? ¿Qué les dijo? Síganme. ¿Y qué hicieron? Al instante dejaron la barca, dejaron a los padres, dejaron las redes y le siguieron a Jesús. ¿Qué le dijo aquel hombre rico? ¿Qué le dijo? Vende todo lo que tienes, dalo a los pobres y ven y sígueme. ¿Y qué hizo el joven rico? El hombre rico, ¿qué hizo? Se dio la media vuelta y se fue. ¿Dónde usted ve que Dios vaya y lo busque y le diga: oye, ¿y como cuánto va a entrar aquí a las arcas? ¿Como de cuánto es tu diezmo?
como eres rico, así como cuánto te produce tu empresa. ¿Cuándo vio que Jesucristo regresara por aquello? Porque ¿cuántas veces se hace el llamado? Una sola vez. Al que os llamó, ¿sabes cuántas te llamó? Una sola vez. Por eso, si Él te ha llamado una sola vez, déjame decirte una cosa, algo muy importante: alégrate. Jolly nos regalaba algo precisamente de aquel joven rico. A muchos y con mucha gente tuvo Jesús muchas pláticas, pero no a cualquiera le dijo sígueme. Pero a este hombre le dijo: vende todo lo que tienes, dale a los pobres y ven y sígueme. Lo que Dios ha hecho en ti es un privilegio. Aleluya, amén. Lo voy a volver a repetir: lo que Dios ha hecho en ti es un privilegio. Amén. No para él, para mí, Así es. que me haya llamado Amén. y que me haya dicho ven, sígueme. ¿Sabe por qué? Porque vio potencial en ti. Porque está viendo potencial en ti. Porque está haciendo algo Él para que tú lo sirvas, y por algo te dio esa capacidad para que tú le sirvas. El que te echa un llamado, Alfonso, es Él. Israel, el que te echa un llamado es Él. El que me ha hecho el llamado es Él. Pablo Miguel Rivera, el que le ha hecho el llamado es Él. Los que ya tenemos un llamado, los que cantamos, los que tocamos, los que predicamos, los que danzamos, los que enseñamos. Yo quiero hacerles una pregunta: ¿nos perderemos como los Gálatas? ¿Le daremos paso a otra cosa diferente a lo que Dios nos ha enseñado? Voy a invitar que los músicos suban. Yo quiero hacer una invitación a usted en esta hora. ¿Qué voz estás oyendo? ¿Sabe qué me impresiona? Me impresiona ver que hay personas que pueden escuchar la voz de Erika. Perdón, Erika, te voy a tomar. Que pueden escuchar la voz de Erika, que está amargada, y decir: no, el pastor así, su esposa así, y es que Lidia así, y es que Miki, ¿no? Y qué triste es que podamos escuchar más la voz de una persona amargada que preguntarle a Dios. Debemos de dejar de vivir en esa condición. Debemos de dejar de vivir: no, eso lo dijo por mí. Yo no vengo a predicar por Silvia, yo vengo a predicar por Nati. Dios trae una palabra para toda su iglesia. Ahora, que te identifiques es porque algo anda, ¿verdad? Es porque dice: caramba, ¿quién se lo contó al pastor? Nadie. El Espíritu de Dios está aquí. ¿Me estoy explicando? ¿Por qué no tomamos estos minutos que tenemos? ¿Por qué no venimos al altar para decirle al Señor: Señor, aquí está mi vida, aquí está el servicio que tengo? Continuaré el segundo servicio con los versículos.